Historia del whisky. El primer escrito sobre el whisky data de 1405 en Irlanda, donde era destilado por los monjes. También fue mencionado en Escocia en 1496. Sin embargo, se creía que el whisky ya existía desde hacía varios cientos de años, pero cuándo y dónde fue destilado por primera vez es desconocido, y, debido a la poca documentación existente, el origen de la bebida es incierto. En Irlanda, en el condado de Antrim, al norte del río Bush, se encuentra un poblado llamado Bushmills, en el cual se encuentra la destilería más antigua del mundo, The Old Bushmill Distillery. En 1608, el rey James I otorgó a Sir Thomas Phillips la primera licencia para destilar aqua vitae en la historia. Es posible que la destilación ya hubiera sido practicada por los babilonios en Mesopotamia en el segundo siglo antes de Cristo para producir perfumes. Hay certeza de que la destilación era conocida por los griegos de Alejandría en el siglo I después de Cristo, pero no era usada para producir alcohol. Esta tecnología fue traspasada por los árabes a los latinos durante la Edad Media, y los primeros registros en latín son del comienzo del siglo XII. De todas formas, la cultura celta sabía cómo destilar cebada y centeno, y el brebaje obtenido era considerado un regalo de sus dioses, que revivía a los muertos y calentaba durante el crudo invierno. En realidad, en gaélico, al whisky se lo llama Wiseg Beata, o agua de la vida. Un escrito de 1494, aunque el whisky es mucho más antiguo que eso, describe cómo fue destilado en Escocia, cuando el fraile John Corr obtuvo aproximadamente 6 fanegas de malta, lo que equivale a 1500 botellas. Inicialmente se distribuyó a la población como una medicina, y de hecho el agua de vida se reservó para el rey Jacobo IV cuando fue a Inverness en septiembre de 1506. Por otra parte, los primeros registros de una destilería datan de 1690, cuando se mencionó a la destilería Ferintog de Forbet de Cullen. En los siglos XVII y XVIII, el whisky barato se usaba para preservar los cuerpos destinados a la disección. El Parlamento y la Iglesia querían controlar los hábitos de los bebedores, y debido a ello, en 1579 se promulgó una ley que trató de erradicar la bebida durante los domingos, pero en 1780 se incrementaron los impuestos sobre el vino, por lo que la popularidad y la demanda de whisky aumentó. Durante 1786 y 1788, impuestos adicionales se cargaron al precio del whisky escocés, y con ello el negocio de los contrabandistas continuó, y su astucia era enorme. Por ejemplo, Mark Enunson, miembro de la Iglesia Presbiteriana de las Islas Orcada, lo guardaba en el púlpito. Finalmente, en 1823, el Parlamento aprobó una ley mediante la cual se dieron licencias a todas las destilerías. Las destilerías legítimas aumentaron, y hacia 1860 el comercio ilegal se redujo a un nivel insignificante, y muchos contrabandistas regresaron a sus trabajos ordinarios. A mediados del siglo XIX, los escoceses comenzaron a mezclar su whisky de malta con whisky de grano más liviano y barato. Fue Andrew Asher y compañía quien en 1850 produjo el primer whisky de mezcla, mientras que el whisky americano fue fundado con la tecnología y el saber de los primeros colonos escoceses. Y hoy en día hay destilerías alrededor de todo el planeta. Si este contenido te parece interesante, suscríbete, comentá y compartí. Esto es Historias en la Historia.